¿Qué tal, chavales? Muy buenas. Llegamos inexorablemente al capítulo 6 de esta sección exclusiva para YouTube de mis libros favoritos. Si te has dado por primera vez de bruces con esta sección, os resumo rápidamente en qué consiste y el propósito de esta sección. Esta sección está enfocada, ¿vale?, por dos razones. Por llevar los libros y la literatura a los más jóvenes, a la gente de la nueva generación que viene pegando fuerte, además, de libros que ya no van a encontrar en las grandes superficies, ¿no?, ni en algunas librerías seguramente. Pero no por ello esos libros tengan que quedar en el olvido, ¿vale? Estos libros son necesarios para que la gente, sobre todo los chavales, lo lean, ¿no? Y sé que siempre digo lo mismo, pero en el caso de hoy es un libro especial para mí. Un libro especial para mí porque lo han escrito dos autores que para mí son referentes del mundo del misterio y de la literatura española también, que son Carlos Canales y Jesús Callejo. He intentado contactar con Jesús, me ha sido imposible contactar con él, una pena, porque me hubiera gustado hacer una pequeña charla con él de 5 o 10 minutos sobre el libro. No ha podido ser, no lo he intentado con Carlos siquiera, aunque con Carlos sí que tengo su WhatsApp, porque él fue el que hizo la entrevista en radio conmigo hace unos años cuando salió este libro, Seres y lugares en los que usted no cree. Un libro, chavales, muy bueno, muy bueno, y que, como bien diría sus propios escritores, sería un homólogo perfectamente, el homólogo de Hogwarts, del universo Harry Potter, ¿no? Habla de gnomos, de elfos, de seres elementales, de duendes, pero se le da una visión objetiva, ¿vale? Real. No, obviamente no habla de que esos seres sean reales. También nos habla de lugares como la Atlántida, Avalon, ¿verdad? Lugares mágicos, ¿no? Todo lo que se refiere a la magia de esta joya literaria, y además joya literaria literalmente, o sea, no literalmente de literatura, sino literalmente porque es una joya, ¿vale? Porque es un libro, además, de edición limitada, que tengo en las manos, porque este libro se escribió, si no recuerdo mal, en 1996 o 95, por ahí anda, en los 90, y hace unos años, no sé exactamente en qué año, vamos a echarle un ojo, fue reeditado. En 2012 fue reeditado y sacaron una edición limitada de 500 ejemplares y firmada por los autores. No os miento. Yo tengo en la numeración, como podéis ver aquí, el libro número 309. El libro 309 de 500 tengo yo. Este libro no lo vais a encontrar, pero sí que podréis encontrar el primero, que se llama Duendes. Esta es una reedición de ese libro. Pero como no tengo a Jesús Callejo, sí que puedo poner, si queréis, un fragmento de la entrevista que le hice a Carlos Canales en su día para hablar de este libro, para el programa Radio Alcosa Oculta. Bueno, un poquito para ese programa y de esa forma de hacer radio. Los saludos es un invitado de mucho peso, de mucho calado. Sí, un peso pesado del misterio, por supuesto. Un peso pesado del misterio. Que podría ser una de las razones por las que hoy estoy sentado yo aquí, precisamente. Es cierto.
¿Ah, sí? Doy fe. Carlos Canales es un referente. Yo lo sigo mucho en La Rosa de los Vientos. Un referente, sí señor. Soy un grande. Un auténtico enamorado. Al igual que Jesús, de ese programa y de esa forma de hacer radio. Los saludamos ya. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, vaya responsabilidad, ¿no? No lo sé. O sea, a mí me encanta lo que habéis dicho, así que... Bueno, pero que dice Javi que si no es por ti, él no estaría ahora mismo... Nada, es una exageración seguro. Bueno, No, os dejo a vosotros. No te creas. La verdad es que hay muchas personas de las que yo me siento identificado y bueno, tú eres una de ellas, ¿no? Joder, pues gracias. Bueno, para empezar, me acabo de tener la noticia que vas a estar por Sevilla dentro de poco, ¿no? Sí, todo va bien porque el año pasado, bueno, alguna de las veces... Vamos a dar un poquito para adelante. O sea, es el libro por el que yo conocí a Juan Antonio Cebrián. Y claro, pues ya solo por eso ya le tengo un especial cariño y creo que es un libro en ese sentido para Jesús y para mí absolutamente esencial, claro. No sino el de Duendes, el primero. Fueron luego 13 años de programa. Bueno, felicítalo también de nuestra parte a Jesús. Vale, el felicitaré de vuestra parte. Oye, Vamos a hacer algo parecido sobre España y nos pusimos deseantes en Europa. El caso es que ese libro a Jesús le llamó mucha atención y yo a continuación le dejé otro más, que es el famosísimo libro de hadas de Alan Lee y Brian Froud. Un libro mítico, un libro mítico absolutamente en el mundo, que en España editó la editorial Mondadori. Bueno, cuando Jesús y yo veíamos esos libros, un día, pues hablando entre nosotros, claro, obviamente nos veíamos todos los días, realmente se le ocurrió a Jesús decir, bueno, ¿no se podía hacer algo parecido sobre España? Y dijo eso porque yo me había traído de Santander, de Cantabria, un plano muy grande, una especie de cuadro enorme, donde aparecía en Cantabria todos los bichitos o todos los seres élficos que había, desde las anjanas, estaban colocados todos las anjanas, el tentirrujo, el trenti, es decir, todo lo que era parte de la mitología cántabra de toda la vida. Y Jesús, viendo el libro de Nancy Arrowsmith, además... Porque claro, es lo que en el libro os vais a dar cuenta de la de clases de elfos y de hadas y de... no solo hay hadas, elfos y gnomos, sino que dentro de los gnomos hay multitud de gnomos, de formas de gnomos, formas de hadas, distintas formas de vida, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? De mi curioso cuadro, dijo, ¿no podíamos hacer algo parecido sobre España? Y nos pusimos a ello. Y 4 años después surgió Duendes, que fue el primer libro de la trilogía Seres Mágicos de España, que como bien conocido hizo la editorial de DAF y fue nuestro primer paso en el mundo editorial. Yo, por razones de trabajo, después de Duendes no pude colaborar con Jesús, ni en gnomos ni nada, aunque hay participación mía en gnomos, curiosamente en dibujos, cosa que casi nadie conoce, y en hadas en parte de los textos y contenidos. Pero después, en el 95-96, hicimos Seres y Lugares en los que ustedes no creen, que es realmente el único tratado que existe en España sobre el mundo férico, sobre el mundo de las hadas y en general sobre el mundo de lo normal, o de lo paranormal, de lo extraño. Es una especie de teoría unificada de campo, más o menos hecha de una manera, es muy gracioso, porque el libro está escrito totalmente en serio, pero cualquiera que lo lea, pues bueno... Tiene parte de humor. Porque no deja de ser una especie de proyección del mundo invisible, lo cual lo deja de ser divertido y simpático. Tiene partes de humor que incluso te puedes reír perfectamente con este libro. No es un libro, es serio, está, como ha dicho bien Carlos, es un libro que está escrito seriamente, pero que tiene sus toques de humor, muy, muy, muy interesante. No voy a hacer spoiler, compraros el libro, no, claro, porque no lo vais a encontrar, a no ser que sea de segunda mano, que lo venden, pero a un precio bastante elevado. Yo os aconsejo que compréis el libro original, porque creo que no lo vais a encontrar en ningún sitio, es muy difícil encontrarlo. Bueno, Carlos, tú estás muy metido en el tema paranormal, pero realmente tú eres historiador, ¿no? No, yo soy abogado. Tu pasión, vamos, abogado. A tu pasión en el mundo de la radio y los libros, en la historia, ¿no? En la radio no, en los libros sí. O sea, en la radio no, porque yo realmente en la radio, hasta que dejé La Rosa de los Vientos, es decir, hasta después de dejar La Rosa de los Vientos, nunca había hablado de historia. Como escritor tengo dos partes. Tengo una parte... Pues de historia sabe lo más grande, ya lo digo yo. Vamos a ver, mi llegada al mundo de lo paranormal, por decirlo entre comillas de alguna manera, es por la vía de la investigación sobre el folclore, sobre las tradiciones y las leyendas. O sea, sí, es decir, como tú bien dices, sobre la historia. Lo que pasa es que luego tengo otras ramas de la historia, que es las que he ido desarrollando a partir del año 1997-98, o sea, hace ya más de 10 años,
pero que en realidad corresponden a investigaciones de hace más de 20 años, que es cuando coincide con Miguel del Rey y cuando juntos iniciamos un proyecto primero en un grupo editorial que se llama Medusa, después en Ristre, que fueron 2 revistas, y finalmente en un proyecto americano que se llama Chan Cleaver, que es lo que tenemos actualmente, más las 2 colecciones que llevamos, que son Trozos de Historia, y la participación nuestra en la colección Clio de la editorial Edad. Sí, yo ahora mismo básicamente como escritor me dedico fundamentalmente a historia, pero no es lo único que hago, ¿eh? Bueno, por supuesto que no es lo único que hace. Pero bueno, las leyendas, vamos a regresar a las leyendas. Las leyendas, ¿qué punto de verdad tiene una leyenda? Porque siempre se dice que buena pregunta. Siempre viene de alguna verdad, ¿no? Sí, lo dice la tradición y tú lo has dicho a la perfección. La tradición dice que toda leyenda contiene algo de verdad y la verdad es que es cierto. En realidad casi todas las leyendas que nosotros conocemos, cuando digo nosotros me refiero a Jesús y a mí, siempre tienen detrás algún elemento que las hace muy próximas a la realidad. Yo soy un firme convencido de que las leyendas siempre tienen un trasfondo real. Siempre, siempre. Sí, por ejemplo, ¿y qué verdad tendría, por ejemplo, las hadas, los seres mitológicos? A ver, esto es muy curioso porque además fue el tema de la conversación que tuvimos, de la charla que tuvimos Jesús y yo en Sevilla precisamente el año pasado, que era la teoría de la intrusión, que supongo que te acordarás si estabas allí, o cualquiera de los oyentes vuestros, si de alguna manera lo he escuchado o visto, porque luego se difundió mucho por internet y lo hemos tocado alguna vez. Está tocado en YouTube, sí. Sí, además es verdad que luego tanto Jesús como yo luego lo hemos comentado en otros congresos, por ejemplo en Guadalajara, hemos hablado del tema para ir ampliando un poquito cuál era el contenido de lo que nosotros sosteníamos, que es una teoría unificada sobre la no realidad, sobre lo que hay más allá de la realidad. Verás, para nosotros, yo no vengo del mundo de la ufología como Bruno Cardeñoso, ni de la investigación del misterio como Iker Jiménez o como Javier Sierra. Yo vengo del mundo de la investigación de las leyendas y las tradiciones. O sea, yo vengo del mundo del folclore, de la historia. Entonces lo que yo me encuentro es que existen un montón de elementos en común entre lo que la gente cuenta en la Edad Media, por ejemplo, en el Renacimiento o en el Barroco, con lo que ahora mismo llamaríamos, por ejemplo, pues por un ejemplo genérico, fenómeno ovni. Digo, porra, sí es lo mismo. Si describe situaciones parecidas, elementos de contacto comunes que tienen como una especie de protocolo de actuación que es idéntico, pero sin embargo están enmarcados en elementos de descripción muy diferentes. O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Probablemente en el siglo XVII nadie hablaría de extraterrestres, hablaría de duendes o de hadas. Exactamente. Pero, sin embargo, el fenómeno que están describiendo es muy parecido al del contactismo europeo de los años 50-60, incluso en los ritos de comunicación. Y vuelvo a cogerte un ejemplo. Mira, hay un caso en Valençol, en Francia, muy famoso, famosísimo, en el cual un campesino, fíjate qué especie de escena onírica te va a escribir, como si fuera un sueño. Un campesino descubre a una especie de enanitos que está en un campo de lavandas junto a una especie de platillo volante. Entonces, cuando se acerca a ellos, los enanitos, los extraterrestres, por llamarlos de una manera según su visión, se acercan a él y le ofrecen una especie de regalo. Ese regalo es pan sin sal y agua. Bueno, es exactamente lo mismo que hacen los corretes de las leyendas bretanas en el siglo XIII. ¿Por qué? ¿Por qué hay un protocolo igual? Claro, imaginaos que un ser extraterrestre os intenta contactar con vosotros en la Edad Media. O en la Edad Media o hace 200 años. ¿Cómo lo describiría una persona de esa época? Pues un elfo, un duende, un hada. Pues claro que sí, tiene mucho sentido eso, ¿no? Quizá puede ser perfectamente testimonios de encuentros de tercer tipo, perfectamente. Correcto. Bueno, seguimos oyendo. Está muy interesante la charla de Carlos. A mí lo que empezó a interesar no era el escenario que hay al lado del encuentro, sino el contenido profundo de los elementos simbólicos del encuentro. Entonces, eso es lo que nos lleva a Jesús y a mí a escribir Seres y Lugares. Es decir, nos damos cuenta que existe un elemento simbólico de protocolo de contacto que se maneja de manera estable desde hace centenares de años y que, sin embargo, se va adaptando a nuestra forma de pensar. Otro ejemplo más, y con esto acabo. Los platillos volantes de Adamski, los de los años 20, están llenos de tornillos muy gordos, de remaches, parecen un metro antiguo de Madrid. Sin embargo, los nuevos parecen estelas de luz. Es decir, los objetos son siempre superiores a nosotros, pero tienen que entrar dentro de la capacidad de nuestra imaginación. Si no, son demasiado raros, se alejan demasiado. Es como si el fenómeno se adaptara a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de percibirlo. Es decir, la conclusión de Jesús y mía. Pensarlo. El fenómeno es falso, es un teatro. O sea, de hecho nunca ha existido. Hola. Es una ilusión que nos proyectan como quien proyecta una escena tridimensional delante tuya, pero que no tiene nada de realidad. De hecho, nosotros sostenemos que los objetos voladores no identificados no son ni objetos ni voladores. O sea, que no tienen nada que ver, es otra cosa.
Entonces, esa otra cosa es lo que a nosotros nos ha traído desde siempre. Entonces, lo que hemos intentado por todos los medios y estamos intentando en los últimos años es intentar, bueno, porque realmente conseguirlo sería muy ambicioso y además creo que es imposible, pero por lo menos esbozar algunas pautas de lo que sería el comportamiento que tienen los fenómenos extraordinarios ante nosotros y cómo nosotros los interpretamos en función de nuestras creencias, ideología. Sería interesante volver una charla con Carlos. Vosotros sostenéis el fenómeno no es ni verdad ni mentira, simplemente que no existe. La procedencia sí puede ser la misma, quiero decir, en un avistamiento ovni todo el mundo supone que es una inteligencia extraterrestre. ¿O no? En este caso, ¿estamos hablando del mismo origen? No, vamos a ver, es justo al contrario de lo que tú has dicho. Nosotros tenemos que el fenómeno es real, existe con seguridad. Lo que sostenemos es que el fenómeno no es lo que parece, no tiene nada que ver, y que de hecho no conocemos nada sobre su naturaleza. Lo que sabemos son los efectos y lo que creemos que buscan. Es decir, creemos que el fenómeno tiene una serie de pautas de comportamiento permanentes y estables por una sencilla razón, porque está limitado, es decir, porque no es todopoderoso, sino puede hacer lo que quiera, sino que hay algunos elementos pues de la física, de la realidad, del entorno, del tiempo, que lo limitan. Entonces, el fenómeno se plantea de formas diferentes ante nuestras imágenes, ante nuestra mente, porque se adapta a la forma en la que nosotros pensamos. Pero eso, curiosamente, Jesús y yo sostenemos que es su debilidad. El fenómeno existe porque nos necesita. Si no nos necesitara, no existiría en absoluto. Y creemos que se trata, como dice Jacques Vallée, por ejemplo, y en cierto modo Bernard Metheus, de algún sistema de control de la del pensamiento, incluso de las ideologías y las religiones, a medio y largo plazo. Es un trabajo de campo a muy largo plazo. Es una cosa muy pensada y muy planificada. Lo que no creemos que es un fenómeno físico como tal. Creemos que es un fenómeno físico disfrazado. Es un fenómeno que proyecta en nosotros ilusiones. Ilusiones que hacen como un teatro. La tesis extraterrestre es una tesis más. Es una tesis moderna, pues como en el siglo XVII la gente veía hadas o en la Edad Media duendes. O en el siglo XIX la Virgen. Si se trata del mismo fenómeno con miles de versiones sobre lo que la gente interpreta que ve. Pero no es... No puedo estar más de acuerdo hoy en día con lo que dijo en 2012 Carlos Canales. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, ya sabéis, los que seguís el canal tanto de YouTube como de Twitch, incluso el de TikTok, que yo la teoría extraterrestre pues no la veo ya. Es quizás la que menos peso tenga casi a día de hoy. Ya hay teorías para todos los gustos de la procedencia de esos ovnis y por qué no, en otras épocas pues se le tildaron de elfos, de duendes y de todo tipo de seres mitológicos, ¿no? Y eso es lo que por eso os recomiendo que os leáis este libro, porque no deja de ser complementario para todo aquel que le guste también la ufología, que también habla también de aquí de ufología. Y yo no os puedo decir más cosas de este libro, solo cosas positivas. Es un libro que a mí me gustó muchísimo, un libro fantástico, es un ensayo, no pensé que es una novela, pero, oye, imprescindible en vuestra biblioteca, chicos, imprescindible. Y además de dos grandes como son Carlos Canales y Jesús Callejo, ¿no? Además, como lo habéis oído, para mí, dos auténticos referentes que yo crecí escuchándolos en la radio y cuando yo los conocí en persona, pues imaginaos, yo los flipé. De hecho, con Carlos no, pero con Jesús Callejo he visitado la base militar de San Pablo. Con Jesús Callejo he visitado yo la base militar de San Pablo. Así que imaginaos. Chicos, pues aquí os dejamos el capítulo 6 de mis libros favoritos y ya el 7... será también dentro de muy poco tiempo, ya veréis. Un abrazo a todos, chicos, y si os ha gustado este pequeño vídeo, ya, por favor, suscribíos y darle al pulgar hacia arriba. Hombre, ya. Insensato. Venga, chicos, un abrazo y hasta el próximo vídeo.